Dragosani, dijo Borovis, le presento a Max Bato, que dice descender de los grandes canes. Dragosani le tendió la mano. Un mongol, dijo, supongo que todos los descendientes de los canes. En mi caso puede mostrarlo, camarada Dragosani, dijo Batu con voz suave como la sed. Los canes tuvieron muchos hijos bastardos. Para evitar las disputas por el poder, concedieron a estos hijos ilegítimos riqueza, pero no posición, poder o rango. Y sin rango no podían aspirar al trono, tampoco se les permitía casarse. Y si de todas maneras se las arreglaban para tener descendientes, estos sufrían las mismas limitaciones, y estas normas fueron obedecidas de generación en generación. Cuando yo nací, los mongoles aún obedecían las antiguas leyes. Mi abuelo era bastardo, también mi padre y yo. Cuando tenga un hijo, él también será un bastardo, sí, pero hay más cosas en mi linaje. Entre los bastardos de los canes hubo grandes chamanes. Esos viejos magos eran muy sabios y podían hacer muchas cosas. Batu se encogió de hombros. Yo no soy muy sabio, aunque me han dicho que soy más inteligente que otros de mi raza, pero hay ciertas cosas que puedo hacer. Más tiene un cociente intelectual muy alto, dijo Borovis con su sonrisa lobuna. Fue educado en Omsk, luego decidió abandonar la civilización y volvió a Mongolia a apacentar cabras, pero tuvo una discusión con un vecino celoso y lo mató. Me acusó de hechizar a sus cabras, explicó Batu, para que murieran. Es cierto que podría haberlo hecho, pero no lo hice. Se lo dije, pero me acusó de ser un mentiroso, y eso de mi tierra es un insulto muy serio, de modo que lo maté. Dragosani se contuvo para no reír. No podía imaginarse a este tipejo matando a nadie. Sí, dijo Borovis, yo he leído acerca del asunto y me interesaron las características del asesinato, el método utilizado por Max. Su método, Dragosani estaba divirtiéndose mucho, amenazó a su vecino y este se murió de risa. ¿Fue así como sucedió? No, camarada Dragosani, respondió Batu con una sonrisa que permitía ver sus dientes amarillos como el marfil. No sucedió de esa manera, pero su sugerencia es muy divertida. Max puede hacerle mal de ojo, Boris, dijo Borovis. El uso del nombre propio habitualmente era una advertencia para Dragosani de que algo desagradable estaba por suceder. En la mente de Dragosani sonó un timbre de alarma, pero no fue lo bastante fuerte. ¿Mal de ojo?, preguntó Dragosani haciendo un esfuerzo por parecer serio, y hasta arrugó el entrecejo mirando al pequeño mongol. En efecto, dijo Borovis, puede hacerlo con esos ojos verdes que tiene. ¿Ha visto alguna vez un verde así, Boris? Son puro veneno, créame. Yo intervine en el juicio. Claro está, Max no fue sentenciado y en cambio vino con nosotros. A su manera es tan único como usted. Borovis se dirigió al mongol. ¿Puede hacerle una demostración al camarada Dragosani? Con mucho gusto, respondió Batu. El mongol miró a Dragosani y Borovis tenía razón, sus ojos eran absolutamente peculiares, profundos como si estuvieran hechos de una materia sólida, como si no hubieran ellos nada humano y estuvieran hechos de puro jade. Y ahora el timbre de alarma sonó un poco más fuerte. Camarada Dragosani, por favor observe las ratas blancas, pidió Batu y señaló con su cono de dedo una jaula que contenía una pareja de ratas. Son felices y tienen motivos para ello. Esta a la izquierda es feliz porque está bien alimentada y tiene un compañero. Él lo es por las mismas razones y porque acaba de copular con la hembra. ¿Ve cómo está echado, un poco cansado? Dragosani miró primero la jaula y luego a Borovis, alzando las cejas en un gesto de interrogación. Mire, rugió Borovis, atento a lo que estaba por suceder. Primero atraemos su atención, dijo Batu, y de inmediato se agazapó en una posición grotesca, semejante a una gigantesca rana. La rata macho se puso de inmediato de pie, los ojos rosados muy abiertos por el miedo. Saltó hacia los barrotes de la jaula y se quedó pegado a ellos mirando a Batu. Y ahora, dijo el mongón, ahora matar. Batu estaba más encogido, casi como un luchador japonés antes del ataque. Dragosani, que se hallaba a su costado, vio que su expresión cambiaba. Su ojo derecho sobresalió hasta salirse casi de la órbita. Los labios se crisparon en un gruñido animal, de pura bestialidad. Las fosas nasales se abrieron como negras cavernas y los tendones del cuello sobresalieron, tensos, y la rata chilló. Fue un chillido casi humano de terror y agonía, y el animal vibró contra los barrotes como sacudido por una corriente eléctrica. Luego se soltó, tembló y cayó de espaldas en el suelo de la jaula. Allí se quedó completamente inmóvil. La sangre brotó de los ángulos de sus ojos rosados y vidriosos. La rata estaba muerta.
Dragosani lo supo sin necesidad de examinarla más detenidamente. La hembra corrió hasta el cadáver de su compañero y lo olfateó. Después miró indecisa a los tres seres humanos. Dragosani no sabía cómo o por qué había muerto la rata macho. Las palabras que salieron de sus labios fueron más una pregunta que una afirmación o una acusación. Tiene que haber algún truco. Borovis había esperado algo así. Era típico de Dragosani saltar antes de mirar y dirigirse a los demás con la misma sutileza de un elefante en una cacharrería. El jefe de la organización retrocedió unos pasos cuando Batu, todavía agazapado, giró para mirar al nigromante. El mongol sonreía cuando preguntó. ¿Un truco, dice? Quería decir, comenzó Dragosani. Eso es casi lo mismo que llamarme mentiroso, dijo Batu, y su rostro sufrió otra vez una monstruosa transformación. Dragosani tenía ahora frente a sí a lo que Borovis había llamado mal de ojo, y sin la menor duda era malvado. Fue como si la sangre de Dragosani se le congelara en las venas. Sintió que sus músculos se ponían rígidos, como si los invadiera el rigor mortis. El corazón le dio un fuerte salto en el pecho, y el dolor que esto le provocó lo hizo gemir y tambalear. Pero los reflejos del nigromante eran veloces como el relámpago. Mientras retrocedía dando tumbos hasta apoyarse contra la pared, Dragosani metió la mano en el interior de la chaqueta y sacó su pistola. Ahora sabía, o al menos creía, que este hombre podía matarlo, y la supervivencia ocupaba el primer lugar en la mente de Dragosani. Era muy simple, tenía que matar al mongol antes de que éste lo matara a él. Borovis se interpuso entre los dos hombres. Ya es suficiente, exclamó. Dragosani, guarda esa pistola. Ese bastardo estuvo a punto de matarme, jadeó Dragosani, y su cuerpo se estremeció en una reacción nerviosa. Dragosani intentó apartar a Borovis de la línea de fuego, pero el general parecía de piedra. He dicho que ya es suficiente, repitió. ¿Es que va a matar a su compañero? ¿Mi qué? Dragosani no podía creer lo que oía. ¿Compañero? Yo no necesito un compañero. ¿Qué clase de compañero? Es una broma. Borovis extendió la mano y con cautela cogió la pistola de Dragosani. Démela, dijo, y ahora podemos volver a mi despacho. Cuando salían, el aturdido Dragosani delante, Borovis se volvió hacia el mongol y le dijo: gracias, Max. No hay de qué, respondió el otro con la cara otra vez risueña. Batu volvió a inclinarse en una reverencia mientras Borovis cerraba la puerta. Cuando salieron al corredor, Dragosani estaba furioso. Se apoderó de su pistola y la colocó en la funda. Usted y su maldito sentido del humor, gruñó. Hombres, estuve a punto de morir. No, no lo estuvo. Borovis estaba tan imperturbable como siempre. No estuvo ni siquiera cerca de morir. Si tuviera el corazón débil, eso lo habría matado, como mató al vecino. O si usted fuera viejo y enfermo, pero es joven y muy fuerte. No, yo sabía que no podía matarlo. Él mismo me dijo que no podía matar a un hombre vigoroso. Al mongol le cuesta mucho hacer esto, tanto que si intentara matarlo a usted, moriría él, de modo que ya ve, yo tenía confianza en su fortaleza. ¿Usted tenía fe en mi fortaleza? Loco sádico, ¿qué habría sucedido si se hubiera equivocado? Pero no me he equivocado, dijo Borovis, y regresó por donde había venido. Dragosani no quería que lo apaciguaran, aún se sentía afectado, y le temblaban las rodillas. Mientras seguía Borovis con pasos inseguros, dijo: lo que ocurrió allí estaba preparado, y usted me llevó deliberadamente. El director de la organización se volvió y señaló con su dedo y directamente al pecho de Dragosani. Su sonrisa era tan feroz que más parecía una mueca. Pero ahora usted cree, no es verdad, ahora lo ha visto y lo ha sentido, ahora conoce lo que él puede hacer. Ya no piensa que se trate de un truco, se trata de una habilidad nueva, Dragosani, algo nunca visto. ¿Y quién sabe qué otras habilidades paranormales hay en el resto del mundo? Pero ¿por qué permitió, mejor dicho, por qué hizo que enfrentara a una cosa semejante? No tiene sentido. Borovis le dio la espalda y apretó el paso. Tiene muchísimo sentido. Es práctica, Dragosani. Y como le digo siempre, ya sé, la práctica nos permite alcanzar la perfección. Pero en este caso, ¿práctica para qué? Ojalá lo supiera, respondió Borovis, mirándolo por encima del hombro. ¿Quién sabe con qué tendrá que enfrentarse en Inglaterra? ¿Qué dice?, preguntó Dragosani estupefacto. ¿Inglaterra? ¿Qué pasa con Inglaterra? Y todavía no me ha aclarado qué quería decir con eso de que Batu es mi compañero. Gregor, no entiendo nada.
Habían llegado a las oficinas de Borovis. El director de la organización cruzó la antesala y se volvió justo cuando estaba por pasar el umbral de su despacho privado. Quedaron frente a frente y Dragosani le dirigió una mirada acusadora. ¿Qué se guarda en la manga, camarada? De modo que sigue acusando a la gente de hacer trucos, Boris, cuando aprenderá la lección a la primera. Yo no necesito utilizar estratagemas, amigo. Yo doy órdenes y usted las obedece. Y mi próxima orden es que irá a la escuela por unos meses para mejorar su inglés, no solo la lengua, sino su conocimiento de todo el sistema. De ese modo estará en condiciones de ocupar un puesto en la embajada en aquel país. También Max irá a la escuela con usted, y sospecho que es de los que aprenden rápido. Y después, tras algunos preparativos, un pequeño viaje a Inglaterra. Exacto, irá con su compañero. En Inglaterra se encuentra un hombre llamado Kenneth Gorman. Es un antiguo miembro del MI5, Sir Ken Gorman. En la actualidad es el director de la organización inglesa. Quiero que muera. Es un trabajo para Max, ya que Gorman tiene un corazón débil. Después de eso, ahora Dragosani lo veía todo muy claro. Quiere que yo lo interrogue, dijo. Quiere que me apodere de todos sus secretos, que me entere de todo lo que concierne a la organización británica, hasta el último detalle. Esta vez lo ha entendido a la primera, aprobó Borovis, y este es su trabajo, Boris. Usted es el nigromante, el inquisidor de los muertos, para eso se le paga. Y antes de que Dragosani pudiera contestarle, Borovis le cerró la puerta en las narices. Una noche de sábado, a comienzos del verano de 1976, Sir Kenan Gorman leía en el despacho de su casa de South Kirkstone, con una copa al alcance de la mano. Cuando sonó el teléfono, Sir Gorman lo oyó, y un momento más tarde oyó la voz de su esposa que le decía: cariño, es para ti. Ya voy, respondió él. Hizo a un lado el libro con un suspiro y fue a atender la llamada. Cuando cogió el teléfono de la mano de su esposa, ésta le sonrió y volvió a su propia lectura. Gorman llevó el teléfono hasta su sillón de mimbre y se sentó frente a las abiertas puertas de cristal que daban a un gran jardín interior. Aquí, Gorman, dijo: Sir Kenan, soy Harmon Jack Harman de Hartlepool. ¿Cómo lo ha tratado el mundo durante estos años? Jack, ¿cómo está? Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Debe hacer 12 años que no nos vemos. 13 fue la respuesta. La última vez que hablamos fue en una cena que le dieron cuando usted se fue bueno, ya sabe de dónde, y eso fue en el año 1963. 13 años, repitió Gorman, asombrado. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya lo creo, pero veo que la jubilación no acaba con usted. Gorman rió con ironía. Bueno, solo estoy jubilado a medias, y creo que usted lo sabe. Aún no hago algunas cosas en la ciudad, y usted, tan valiente como siempre, si mal no recuerdo, lo habían designado director de la Escuela de Artes y Oficios de Hartlepool. Así es, y todavía estoy allí, como director, y le aseguro que Birmania era más fácil. Gorman rió. Me alegro mucho de tener noticias suyas, Jack, y que siga bien. ¿Qué puedo hacer por usted? Harmon hizo una pausa antes de responder. En verdad me siento un poco tonto llamando. La última semana estuve varias veces a punto de hacerlo, pero a último momento lo dejaba. Es un asunto tan extraño. Gorman se sintió interesado de inmediato. Desde hacía unos años se ocupaba de asuntos extraños. Su propio don le decía que algo nuevo estaba por aparecer en escena, y que probablemente era algo importante. Siga, Jack, y no se preocupe, jamás lo tomaré por un tonto. Sé que es una persona muy sensata, sí, pero es muy difícil hablar de esto. Quiero decir, es algo que he visto con mis propios ojos y sin embargo, Jack, dijo Gorman con impaciencia, ¿recuerda la noche la cena que después estuvimos hablando un largo rato? Yo había bebido bastante, demasiado quizás, y recuerdo que hablé más de lo que debía, pero usted parecía estar situado en un lugar privilegiado, quiero decir, como director de una escuela. Pero si es precisamente a raíz de aquella conversación que lo he llamado. ¿Cómo pudo adivinarlo? Llámele intuición, respondió Gorman con una risita. Pero adelante. Bueno, usted dijo que muchos chicos pasarían por mis clases y que debía mantener los ojos bien abiertos para descubrir si alguno era muy especial. Gorman se pasó la lengua por los labios y dijo: sea bueno y espere un momento, Jack. Luego llamó a su esposa y le pidió: Jackie, por favor, sírveme una copa.
Gormy se dirigió de nuevo al teléfono. Lo siento ya, pero necesito una copa. Volviendo a lo nuestro, ha encontrado un chico que es un poco diferente, ¿no? Solo un poco. Harry Keo es enteramente diferente, le doy mi palabra. Francamente no sé qué pensar de él. Bien, cuéntemelo todo y veamos qué pienso yo. Harry Keo es un tipo extrañísimo, comenzó Harmon. Quien primero me llamó la atención sobre él fue un profesor de la escuela primaria de Harden en la costa. Según él, Harry Keo era un matemático instintivo. De hecho, era prácticamente un genio. Se le hizo un examen y lo aprobó. Lo hizo en un santiamén. Ingresó entonces en la escuela de artes y oficio, pero su inglés era terrible. Yo solía regañarlo a causa de eso. De todas formas, cuando hablé con el profesor de Harden, un tipo joven llamado George Hahn, tuvo la sensación de que Keo no le era simpático. Quizás esto es un poco fuerte, y solo era que Keo lo hacía sentir incómodo. Bueno, hace poco he vuelto a hablar con Hannah y todo el asunto salió a la luz, y con esto quiero decir que lo observó Hannah hace 5 años, recuerda perfectamente con lo visto por mí. También Hannah en aquella época creía que Harry Keo, que él. ¿Cuál es el talento del chico?, lo urgió Cornell. Talento, Dios mío, yo no le haría ese nombre. ¿Qué entonces? Déjeme que se lo explique a mí, se lo explique. No es que no esté seguro de mis conclusiones, pero antes debo hablarle de las pruebas. Le he contado que el inglés de Keo era muy deficiente y que yo solía regañarlo para que estudiara. Bueno, mejoró con rapidez hace 2 años antes de graduarse en la escuela. Vendió su primer cuento. Desde entonces ha publicado 2 libros, se han vendido en todos los países de habla inglesa. Es un poco desalentador, por así decirlo. Yo he intentado publicar mis cuentos durante 30 años y creo que todavía no tiene 19. ¿Es eso lo que le preocupa?, lo interrumpió Gormy. ¿Que sea un escritor famoso siendo tan joven? ¿Cómo? No, por Dios, me alegro mucho por él, o al menos me alegraba. No me preocuparía si no escribiera sus cuentos del modo que lo hace. ¿De qué modo? Keo tiene colaboradores. Hubo algo en el tono de Harmon al pronunciar la última palabra que hizo que Gormy se le erizaran los pelos. Pero muchos escritores lo tienen. Supongo que a los 18 años necesita que alguien corrija lo que escribe y cosas por el estilo. No, no, dijo su interlocutor, y en su voz se percibió una aspereza que indicaba que quería decir algo francamente, pero no sabía cómo hacerlo. No es eso lo que quería decir. En realidad no necesita que nadie corrija sus cuentos. Son verdaderas joyas. Yo mismo le pasé a máquina los primeros porque él no tenía máquina de escribir. E incluso le pasé algunos cuando ya tenía la máquina, para que aprendiera cómo debía presentar un original. Desde entonces lo ha hecho todo él, hasta hace muy poco. Su última obra, que acaba de terminar es una novela. La ha titulado Diario de un libertino del siglo XVII. Gormy no puede evitar reírse. Así que también es sexualmente precoz, ¿no? En efecto, creo que lo es. De todas formas, he trabajado con él en la novela, es decir, la he ordenado en capítulos y se la he corregido un poco, la historia, y la utilización que hace Keo del lenguaje del siglo XVII está muy bien, pero su ortografía sigue siendo muy mala, y en ese libro su escritura es repetitiva e inconexa. Aunque puedo asegurarle, ganará muchísimo dinero con él. Ahora fue Gormy quien frunció el entrecejo. ¿Cómo puede ser que escriba cuentos como joyas y que su novela sea repetitiva e inconexa? No parece lógico. En el caso Keo, nada es lógico. La novela es diferente de los cuentos por una razón muy simple. El colaborador que lo ayuda con los cuentos era un escritor que sabía lo que hacía, en tanto que el de la novela solo es un libertino del siglo XVII. Como dice, Gormy estaba atónito. No le comprendo. No, me figuro que no. Y ojalá yo tampoco lo entendiera. Escuche, hace unos 30 años vivió y murió en Hartlepool un famoso escritor de cuentos. Su verdadero nombre no tiene importancia, porque publicaba bajo 3 o 4 seudónimos. Keo usa seudónimos muy parecidos a los originales. ¿Qué originales? Todavía no comprendo. En cuanto al libertino del siglo XVII, era el hijo de un conde. Fue muy famoso en estas tierras entre el año 1660 y el 1662. Finalmente un marido ofendido lo mató. No era escritor, pero tenía una colorida imaginación. Esos 2 hombres
son los colaboradores de Kevo. Gormin tenía ahora la piel de gallina. Siga, dijo. He hablado con la novia de Kevo, continuó Harmon. Es una buena chica y lo adora, y no quiere oír ni una palabra en contra de su novio, pero en una conversación se le escapó que tiene una idea sobre alguien llamado nigroscopio. Le habló de eso como si fuera ficción, una creación de su imaginación. Un microscopio, le dijo, es alguien que puede leer los pensamientos de los muertos, ¿verdad?, interrumpió Gormin. Sí, respondió su interlocutor con un suspiro de alivio. Exacto. Una especie de medium de los espíritus. ¿Cómo? Ah, sí, supongo que se podría decir eso, pero un medium verdadero. Kenan, un hombre que realmente habla con los muertos. Algo monstruoso. Lo he visto con mis propios ojos sentado en el cementerio y escribiendo. ¿Ha hablado de esto con alguien más? La voz de Gormin se hizo severa. ¿Conoce Kevo sus sospechas? No. Entonces no digan una palabra de eso a nadie, ¿me entiendes? Sí, pero, sin pero ya. Su descubrimiento puede ser muy importante y me alegro de que haya llamado. Pero esto no puede ser divulgado. Hay gente que podría utilizarlo con malos fines. ¿Me cree entonces? El alivio del otro era perceptible, incluso por teléfono. Quiere decir, ¿es posible una cosa tan horrible? Jack, cada día que pasa estoy menos seguro de qué cosas son posibles y cuáles imposibles. De todos modos, comprendo su inquietud. En cuanto a que sea una cosa horrible, por ahora prefiero no opinar. Si usted está en lo cierto, ese Harry Kevo posee un talento increíble. Piensa lo útil que podría sernos. Me estremezco de solo pensar. ¿Cómo? Y es usted un director de escuela. ¡Qué vergüenza! Lo siento, pero no estoy seguro de que... Pero no le gustaría tener la ocasión de hablar con los grandes maestros teóricos y científicos de todos los tiempos, con Einstein, Newton, Da Vinci o Aristóteles. Dios mío, la voz al otro lado de la línea parecía sofocada por la emoción, pero eso es absolutamente imposible. De acuerdo, Jack. Usted siga pensando así y olvídese por completo de nuestra conversación. Pero usted, de acuerdo, Jack. Muy bien. ¿Y qué intenta usted? Jack, yo trabajo para una organización muy peculiar, con un grupo de gente muy extraña, y ya he hablado demasiado otra vez, pero me ocuparé de este caso, le doy mi palabra, y usted tiene que prometerme que no hablará del asunto con nadie. De acuerdo, si eso es lo que desea, y gracias por llamarme. No hay de qué. Yo, adiós Jack, ya nos llamaremos, adiós. Gormin pensativo colgó el teléfono. Capítulo 11. Dragosani había vuelto a la escuela durante 3 meses para pulir su inglés. Ahora a fines de julio había regresado a Rumania, o mejor dicho a Valaquia, que era para él su tierra natal. La razón por la que estaba allí era muy simple. A pesar de las amenazas que hiciera la última vez que vino, era consciente de que había pasado un año y de que la antigua criatura enterrada le había advertido que no tenía más de un año de plazo. Dragosani no comprendía qué había querido decir con eso, pero de algo estaba seguro. No iba a dejar que Tibor expirara por un descuido de su parte. Aunque si tal extinción era inminente, el vampiro estaría más deseoso de compartir sus secretos con Dragosani a cambio de la prolongación de su vida de no muerto. Como ya era tarde cuando llegó a Bucarest, Dragosani se detuvo a comprar un par de pollos vivos en una cesta de mimbre. Los dejó en el suelo de la parte trasera del Volga, cubiertos con una manta liviana. Se hospedó en una granja a orillas del Ol y tías dejar las maletas en su habitación. Salió de inmediato y se dirigió en su coche hacia las boscosas colinas en forma de cruz. Llegó con las últimas luces del atardecer al límite del círculo de tierra impía, bajo los oscuros pinos, y contempló una vez más la tumba en ruinas y la negra tierra donde las retorcidas raíces parecían nudos de serpientes petrificadas. Después de pasar Bucarest, Dragosani había intentado infructuosamente comunicarse con Tibor. A pesar de que se había concentrado en despertar la mente del viejo demonio de su sueño de siglos, no había obtenido respuesta. Tal vez después de todo había tardado demasiado. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un vampiro no muerto y enterrado sin recibir atención alguna? Dragosani, a pesar de sus conversaciones con la criatura y de la información que había recibido de la Diascu Gireski, sabía muy poco acerca de los vampiros. Tibor le había dicho que ese era un conocimiento prohibido a los mortales y que debía esperar al pertenecer a la fraternidad, con que prohibido, el nigromante ya se encargaría de averiguarlo todo.
Tibor, ¿estás ahí? Susurró Dragosani en la penumbra. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, penetraron en el negro miasma del lugar. Tibor, he regresado y te traigo regalos. A sus pies estaban los pollos, con las patas atadas y acurrucados en la cesta, pero ninguna presencia invisible agitó las sombras. No hubo dedos de telaraña que rozaran su pelo, ni ávidos hocicos invisibles que olfatearan su esencia. El lugar estaba seco, árido, muerto. Las ramas se quebraban de solo tocarlas y allí donde Dragosani posaba a sus pies se levantaba una nubécula de polvo. Tibor, Dragosani lo intentó otra vez. Me dijiste un año, el año ha pasado y yo he vuelto. ¿Es demasiado tarde? Te he traído sangre, viejo dragón, para calentar tus venas y devolverte las fuerzas. Nada. Dragosani comenzó a alarmarse, algo estaba mal. La vieja criatura enterrada había estado siempre aquí, era el Genius Loci. Sin él el lugar no era nada. Las colinas cruciformes estaban vacías y los sueños de Dragosani habían desaparecido para siempre los conocimientos que pensaban adquirir del vampiro. Durante un instante lo invadieron la desesperación, la ira, la frustración, pero luego los pollos se agitaron en la cesta y uno de ellos cloqueó inquieto. Una brisa siniestra agitó las ramas por encima de la cabeza de Dragosani. El sol se puso detrás de las distantes colinas y algo vigiló al nigromante entre la penumbra. El polvo y las quebradizas ramas. No había nada, pero Dragosani se sentía mirado. Nada había cambiado, pero parecía como si el lugar respirase. Respiraba así, pero con un aliento corrompido que a Dragosani no le gustó nada. Se sentía amenazado, como si el peligro fuera mayor que nunca. Cogió la cesta y retrocedió unos pasos, fuera del círculo impío, hasta que sintió junto a su espalda la rugosa corteza de un gran árbol casi tan antiguo como el claro. Se sintió más seguro, menos indefenso, con el grueso tronco cubriéndole las espaldas. La repentina sequedad de su garganta desapareció y tragó saliva antes de volver a hablar. Tibor, sé que estás ahí. Si decides ignorarme, tú te lo pierdes, viejo demonio. El viento sacudió otra vez las ramas y un susurro penetró en la mente del nigromante. Dragosani, ¿eres tú? Ay, sí, soy yo, respondió enseguida. He venido a traerte vida, viejo demonio, o a renovar tu no muerte. Demasiado tarde, Dragosani, demasiado tarde. Ha llegado mi hora y debo responder al llamado de la oscura tierra. Incluso yo, Tibor Ferenci, de la estirpe de los vampiros, mis privaciones han sido muchas y mi llama se hizo muy débil. Y ahora es apenas un destello. ¿Qué puedes hacer tú ahora por mí, hijo? Me temo que nada. Todo ha terminado. No, no puedo creerlo. Te he traído vida, sangre fresca y mañana traeré más. En pocos días estarás otra vez vigoroso. ¿Por qué no me dijiste que las cosas habían llegado al límite? Yo estaba seguro de que me engañabas. ¿Cómo podía creerte si siempre me habrías mentido? Tal vez ese fue mi error, respondió después un instante la criatura enterrada. Pero si mi propio padre y mi hermano me odiaban, ¿por qué habría de fiarme de mi hijo y de un hijo por procuración, por decirlo así? No eres carne de mi carne, Dragosani. Claro está que nos hicimos promesas, pero eran demasiadas para creer que pudieran cumplirse. Pero tú has prosperado algo, gracias a tu conocimiento de la nigromancia, y yo al menos he probado una vez mala sangre, por vil que está fuera. Así pues, que haya paz entre nosotros. Estoy demasiado débil para que nada me inquiete. Dragosani se adelantó un paso. No, dijo otra vez, todavía tienes que enseñarme cosas, los secretos de los vampiros. No se había estremecido el suelo bajo sus pies, estaban las presencias invisibles un poco más cerca. Dragosani retrocedió contra el árbol. La voz en su mente suspiró, era el suspiro de alguien fatigado de las cosas terrenas, de alguien impaciente por sumirse en el olvido, y Dragosani olvidó que se trataba del mentiroso suspiro de un vampiro. Ah, Dragosani, Dragosani, no has aprendido nada. ¿No te dije que la sabiduría de los vampiros le está vedada a los mortales? ¿No te dije que para conocer hay que convertirse en uno de ellos y que no hay otro camino? Vete, hijo mío, déjame librado a mi destino. ¿Por qué habría de darte el poder de elegir el mundo mientras yo, enterrado aquí, me convierto en polvo? ¿Es eso justo? Dragosani estaba desesperado. Acepta entonces la sangre que te he traído, la tierna carne. Recupera tus fuerzas, yo aceptaré tus condiciones. Si tengo que convertirme en vampiro para aprender todos sus secretos,
Que así sea, mintió Dragosani, pero sin ti no puedo hacerlo. La criatura enterrada permaneció un instante en silencio mientras Dragosani ansioso esperaba. Tuvo la sensación de que la tierra había vuelto a temblar, aunque casi imperceptiblemente bajo sus pies, pero sin duda solo era su imaginación el saber que un ser antiguo y malvado, corrompido y no muerto yacía allí, enterrado. Su espalda al árbol parecía sólido como una roca, y Dragosani no sospechó que su tronco estaba ahorcado por la carcoma, pero lo estaba, y algo comenzó a filtrarse de la tierra al carcomido tronco. En otras circunstancias Dragosani quizá habría percibido el movimiento, pero en ese preciso instante Tibor volvió a hablarle y distrajo su atención. Has dicho que tenías un regalo para mí. La inmaterialidad voz del vampiro sonaba interesada, y Dragosani vislumbró un rayo de esperanza. Sí, sí, aquí, a mis pies, carne fresca, sangre.